Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de los webinars culturales que organizamos aquí en el Colegio Notarial de Cataluña. Hoy hemos preparado una sesión un poquito diferente porque no es un tema propiamente de los que normalmente tratamos en este tipo de sesiones. Es un tema igualmente muy importante en el que está aquí para ayudarnos Sonia González Rodríguez, que, lo voy a decir bien creo, es la directora de Comunicación y Alianzas con Empresas de Aura Fundación. ¿De acuerdo? Entonces se ha ofrecido para venir aquí y explicarnos un poquito lo que es el marco legal a propósito de la ley de dependencia y ya más concretamente pues, la actividad y la misión que tiene la Fundación. Yo voy a robar muy poquito tiempo porque aquí lo importante eres tú. Y entonces también decir pues, que un poquito Aura Fundación, según los datos que tengo, se constituyó en 1989, ¿verdad? Con una finalidad que era la de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y con un método que yo estuve leyendo vuestra información corporativa y que me llamó mucho la atención, sobre un método que le llamáis la vida y empleo con apoyo, ¿no? Que un poquito gira en torno a la idea de normalizar en el ámbito laboral lo que es la normalización o la realidad social, y es que la existencia de estas personas con discapacidad que desde luego conviven con todos nosotros, ¿no? Y entonces yo ya no quiero añadir nada más, yo quiero cederte la palabra y que nos expliques un poquito tú. Vale, bueno, me ha venido como experta, ahora os cuento. Hago una primera, o sea, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué sé un poquito de esto? ¿Y por qué estamos aquí hablando? Yo entré en Aura hace 8 años, llevo 13 años en el tercer sector, hice un cambio de finanzas a tercer sector y estoy feliz y contenta. Y soy la directora de alianzas y una de las partes de lo que implica mi trabajo es la captación de fondos, ¿vale? Entonces, cuando captas fondos para subsistir en la fundación, en nuestra misión, una de las cosas que vimos es que las empresas han de cumplir con una ley que aporta fondos a fundaciones como la de Aura. Cuando empecé a trabajar con las empresas, hay una ley que existe, hay un marco legal, hay una publicación, hay entidades que gestionan estas cosas, pero nadie sabe cómo va, o sea, hay mucho desconocimiento. Entonces, claro, llevo 8 años haciendo un máster en cómo gestionar, por eso sé un poquito de esto, porque estoy trabajando con muchas empresas implementando la LGD en sus compañías. Pero no es que yo sea experta jurídica ni nada así, ¿eh? Soy fundraiser y soy alianzas con empresas. Entonces, bueno, es un poquito lo que vamos a explicar hoy, lo que significa. Ahora trabaja con personas con discapacidad intelectual, que es la discapacidad más difícil de incluir en las empresas por miedo y desconocimiento, no porque sea la más difícil, ¿eh? Porque con la metodología que tú has comentado, el empleo con apoyo, nosotros apoyamos a la persona y a la empresa para que esa inserción, y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tomás, que podías dar fe de que funciona la metodología, y bueno, es esto lo que nos dedicamos. Voy pasando y os hago un poquito, hay mucho texto, pero voy a resumir un poquito lo que el marco, o sea, la primera ley, creo que ya tiene 42 años, que se llamaba LISMI, y ahora ya hace unos años cambió a Ley General de la Discapacidad, y un poco lo que implica, porque esto es una ley que implica a toda la sociedad, no solo a las empresas, a las personas individuales, a la sociedad, a las empresas, a los estamentos públicos, pero aquí he resumido un poco lo que realmente nos aplica un poco a todos. Las empresas tienen una obligación de reservar una cuota de personas con discapacidad en sus equipos, que es el 2% a partir de 50 trabajadores. Tiene que ser procesos accesibles y no discriminatorios para que estas personas puedan acceder al mundo laboral. Básicamente es lo que regula esta ley y que se cumpla este entorno inclusivo. La realidad es que es una ley muy poco impunitiva, muy poco perseguida y que al final o sea, por mi experiencia, cuando una empresa te llama y dice, ostras, he de cumplir con la ley, muchas veces viene porque ha habido una inspección y le han pedido, justifícame que cumple este requisito por tener más de 50 empleados, porque ha habido una denuncia de un ex trabajador, por cosas así. Pero no hay legalmente Inspección de Trabajo no tiene tiempo o no emplea tiempo o recursos para ir a ver si esto se cumple. Ya veréis luego los datos, pero os adelanto uno, el 80% de las empresas que deberían cumplir no cumplen actualmente en España. O sea, es un dato muy, muy elevado. Las administraciones públicas tienen que cumplir con un 7%, he puesto con matices porque es diferente. O sea, obligan a las empresas privadas a contratar y las empresas públicas solo a reservar. Es decir, que en sus presupuestos reserven que van a un 7% en sus headcounts. Si luego no contratan, porque no han llegado a
pues no pasa nada. O sea que al final las empresas públicas tampoco están cumpliendo. Cumplen más las privadas que las públicas. Esto es un dato que es con matices, porque parece que sea un 7 y no es una realidad efectiva. Vale. Si veis que me paráis, me preguntáis, lo que queráis, ¿eh? Vale. No sé si estoy pasando todas de golpe. Vale, como he dicho, ahora ya hablando de empresa privada, ¿vale? Todas las empresas con más de 50 trabajadores tienen que cumplir con este 2%, o sea, cada 50 personas una tiene que tener discapacidad. Cualquier discapacidad a partir del 33%. Si es por debajo, no sirve. Y luego, importante que también dice la ley y que tampoco lo hace ninguna empresa, muy pocas, creo que hay un 2% que lo hacen, es que has de comunicar, si tú estás cumpliendo con contratación, ya no, una cosa es que no cumplas, si estás cumpliendo has de comunicarlo a la administración cada primer trimestre del año y decir, estas son las personas con discapacidad que tengo contratadas. Tampoco lo hacen las empresas, ¿no? Y luego hay multas, hay cosas, pero vienen más por esto, porque ha habido una inspección de igualdad y sale la LGD ahí como un bullet. Perdón por la expresión. Vale, y entonces es verdad que además de haber una obligación, sí que hay unos derechos y unos apoyos que apoyan a las empresas, como bonificaciones, etc., subvenciones, para que sea más fácil la contratación. También con muchos matices, no entraremos en detalle, pero tienes que cumplir no sé cuántos mil requisitos para la subvención, pues como nos pasa a las fundaciones, pero sí que a nivel de seguridad social hay muchísimas bonificaciones muy directas que se pueden conseguir. Prácticamente en nuestro caso, que se considera discapacidad severa, creo que es la siguiente diapositiva, prácticamente no se paga seguridad social. Aquí he puesto un poco a lo que tiene derecho las empresas, a nivel de subvenciones, de deducción de la cuota del impuesto de sociedades y bonificaciones de la seguridad social, depende si son mujeres, hombres, y depende de la edad que tengan. En nuestro caso, Aura es discapacidad severa porque toda la intelectual se considera severa. Y no entraré más en detalle de los importes. No se actualizan desde hace 15 años, creo, o sea que también está un poquito... Podrían empezar a mirarse porque suben los salarios y los importes de las deducciones no suben. Vale, entonces cuando una empresa ya dice quiero cumplir, es verdad que hay dos maneras. Una es porque la empresa por convicción, o sea, también tenemos muchas empresas que nos contratan a personas con discapacidad y no son 50 trabajadores, ¿eh? O sea, hay empresas que quieren hacerlo porque está en su ADN y quieren ser un reflejo de la sociedad. Pero muchas nos vienen porque les han venido a decir hemos de cumplir, necesitamos que hacer un plan de inclusión y es donde les ayudamos desde Aura. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico de la plantilla, porque no se calcula igual la plantilla según la normativa que, pues del SEPE o de la Generalitat en Cataluña, que es diferente. Y se ve cuál es el paradigma. Y luego te dicen, o sea, la primera opción es cumplir con la contratación, pero a veces, yo que sé, mira, hay empresas que le faltan 15 personas. De hoy para mañana no puedes conseguir 15 personas con discapacidad. Entonces, te dan derecho a pedir un certificado de excepcionalidad y poder cumplir con unas medidas alternativas, ¿vale? Es decir, puedes cumplir con contratación, con unas medidas alternativas que os explicaré, o con ambas, un mix de ambas, que también es posible. Importante también es que cuando se insertan personas con discapacidad, cualquier discapacidad, es importante que la empresa, porque si no, no sale bien, acompañe un buen plan de formación interna y de no hacerlo contrato y los tengo allí, no, hay que hacerlo bien porque cada discapacidad tiene unas necesidades diferentes, una discapacidad física tienes que adaptar el lugar de trabajo para que pueda acceder, la intelectual hay que hacer lectura fácil en muchos documentos porque si no, no se enteran de nada. En el caso nuestro, al hacer el empleo con apoyo, todo esto lo hacemos nosotros, pero claro, una discapacidad física o que una persona que es sorda muchas veces no va acompañada de un profesional que ayude a la empresa. Entonces hay que hacer, porque si no, normalmente esta contratación no acaba saliendo bien. ¿Me estoy yendo muy rápido o bien? No, fenomenal. Vale. Vale. Aquí voy a explicar un poquito más en qué consiste nuestra película, Aura Fundación. Nuestra presidenta, actual presidenta, que fue la fundadora, empezó siendo una asociación. Esto, o sea, se constituyó como fundación en el año que has dicho, pero llevamos ya unos años siendo asociación. Y ella trabajaba como profesora, ella es psicóloga, pedagoga, en una escuela con personas con síndrome de Down. Y cuando acababan de su etapa escolar, se iban a casa porque no había salida para estas personas. Dijo, no puede ser, que las veo súper potentes, que pueden hacer muchas cosas y al final
en casa o en un centro especial de empleo o en un taller ocupacional. Que eso no es inclusión para nosotros. Nuestra metodología y nuestra misión es que la inclusión es estar en la sociedad, no estar en guetos metidos todos haciendo. Entonces, bueno, se fue, viajó, estudió, no sé qué, fue a Estados Unidos y encontró esta metodología allí, porque nació en Estados Unidos, todo sale de allí, pues esto también. Y fue la primera entidad en España que implementó esta metodología, hace ya 37. Ah, bueno, 37 la fundación. 37, pues sí, casi 40 años. Y bueno, y se ha demostrado que es un éxito. Nosotros tenemos ahora mismo 600 personas contratadas y cada vez más, o sea, funciona. Entonces, básicamente lo que hacemos es el empleo, ayudamos a conseguir esa job description, esa posición con la empresa, le ayudamos a hacerla. Acompañamos a la persona en el lugar de trabajo, nos tiene que dejar entrar en casa, las empresas, porque si no, no podemos hacer nuestro trabajo, para que esa persona aprenda a hacer todas sus tareas y que no quite tampoco tiempo a la empresa, a sus compañeros y sea autónomo. Y estamos dándole apoyo a la persona y a la empresa durante toda la vida útil del contrato, es decir, no desaparecemos nunca. Sí que baja la intensidad o aparecemos cuando hace falta, pero básicamente es eso. Por si alguien se anima a contratar, lo ponemos muy fácil. Tomás, no sé, ¿sí? Das fe. Muy bien. Bueno, esto es un poco en general la discapacidad, nuestras personas también, pero es importante, o sea, tomarse en serio la inclusión y tomarse en serio esta ley, porque al final estamos cambiando la vida de personas y haciéndolas sentirse útiles y sentirse que forman parte de la sociedad. Esta sociedad no está pensada para ellas, este mundo no está pensado para ellas. Hace un esfuerzo inhumano cada día para poder estar y hacer una vida muy normal. Entonces hay que abrirles la puerta de casa, hay que dejarles entrar, hay que darles la oportunidad. Pero es que además, cuando ya las tienes, mejora muchísimo el clima laboral, ves la vida, o sea, te vuelves mucho más asertiva, entiendes. Bueno, creo que es vivirlo, no sé, yo creo que hasta que no tienes la experiencia no lo sabes, pero realmente estas personas aportan muchísimo valor a la empresa. Nosotros trabajamos cada día con ellas. Yo desde que hace 8 años creo que no me he vuelto a quejar en mi vida de nada. Al revés, todo me lo tomo de otra manera. Bueno, yo creo que hay que probarlo. Pero en general, o sea, cuando tú das la oportunidad a alguien y ves que le ha cambiado la vida y que puede hacer lo mismo que haces tú, creo que aporta valor. En los compañeros ha mejorado, o sea, empresas, clima laboral que era un desastre, de repente llega una persona y lo cambia todo porque paras, porque analizas, porque hablas más despacio, porque no das las cosas por hecho. Entonces esto también aporta mucho al clima. ¿Qué más? Vale, lo de las medidas alternativas que os contaba. Primero, para que te dé la excepcionalidad y no tengas que contratar porque no puedes hacerlo por 2 vías. Una es que tú en Madrid y Barcelona, o sea, Madrid es SEPE, a ver, ¿cómo os lo explico? Casi todo se hace desde SEPE, desde el, no sé, pues, servicio de empleo. Sí. Pero si tienes 85% de la plantilla en una comunidad autónoma, lo puedes hacer si tienes competencias en la comunidad autónoma, en este caso Cataluña sí que tiene competencia. Entonces lo primero es decir, pues mira, tengo estas vacantes, hago el trámite de conseguir personas con discapacidad y si el SOC o quien sea no tiene ofertas, no hay candidatos, entonces te emite un certificado negativo y con esto ya puedes pedirlas y te las conceden. O explicando la dificultad que tiene tu empresa, imagina los notarios, no sé, pues somos personas con un nivel de estudios y técnicos muy grande y no vemos, bueno, que es muy difícil, puedes argumentar que es muy difícil la contratación y también te las pueden conceder. Y entonces estas medidas alternativas es al final gastarte dinero en hacer cosas. O sea, es decir, es así. Puede ser contratar a un centro especial de empleo productos o servicios, ¿vale? Y este importe pues tiene que cubrir la cuota de reserva que no cumples. Puedes hacer donaciones a una fundación como Aura, pues digo que es una vía de ingresos importante para la fundación. O puedes hacer un enclave laboral, que es un poco más complicado porque es contratar a un centro especial de empleo, pero tienes a los trabajadores allí, pero los contratan ellos, luego tienes la obligación de contratarlos. Esta última parte casi se hace muy poco, se hace mucho en fábricas, porque es donde más se da. En la empresa más ordinaria, normal, se hace en una de las otras 2 vías. Vale.
Esto es lo que os decía del 85% de la plantilla. Y hay muchísimas diferencias entre el SEPE y Cataluña, pero muchas son muchas. Incluso la cuantía para cubrir con la cuota de reserva. En Madrid, si haces por compra de servicios o productos a un centro social de empleo, siempre se calcula con la base del IPREM multiplicado por 3. Pero tiene la base del IPREM por 12 pagas. En cambio, en Cataluña se consideran 14 pagas. Por lo tanto, siempre sale más caro hacerlo en Cataluña. Entonces, las empresas cuando ven que no llegan al 85, salen al 82, dicen bien porque me sale más barato. Nosotros decimos, qué mal, nos llega menos dinero. Es así. ¿Vale? Entonces, ¿qué diferencias hay? Una te da un servicio o te da un producto que tú entra en tu cuenta de resultados como un gasto. En el caso de las fundaciones es una donación pura y simple. Es una donación que va a los fines fundacionales de la fundación y punto. Pero es verdad que no se multiplica por 3, es la mitad, es por 1,5. Entonces, claro, a las empresas, yo que sé, una farmacéutica. Hombre, si compro que me hagan las cajas, no sé qué centro especial de empleo, pues mejor que dármelo que es como a cambio de nada. Gracias a la ley del mecenazgo, que se aprobó la reforma en marzo, ahora podemos reinvertir en la empresa y devolverles parte de ese dinero en acciones o servicios a la empresa. Y esto nos ha beneficiado un poquito porque ya ven que parte vuelve a ellos, ¿no? Y además que se puede deducir el 40% en el impuesto de sociedades de esa donación. O sea que al final, si haces números, salimos muy baratos. Entonces, es verdad que esta excepcionalidad te la dan durante 3 años y luego tienes que volver a renovar. Y tienen que ver la administración de que tú estés haciendo un proceso, es decir, no vale con cada año renovar, pago, no. Tienes que decir, estoy haciendo un plan de inclusión, ha entrado una persona nueva, ahora han entrado 2 y te las van renovando. Hay empresas que llevan 25 años haciendo medidas alternativas, pero claro, van creciendo tanto que no dan abasto de contratación. Entonces siempre acaban compaginando. Pero si es una empresa de 50, las pides hoy, te falta una persona, a los 3 años, si no la has contratado, no te las conceden otra vez. O sea, es decir, dicen, no puede ser que en 3 años no hayas conseguido una persona con discapacidad de la compañía. Más o menos. Y hay muchas más diferencias de cálculo de plantilla media, o sea, las personas que te faltan por contratar en el SEPE hasta que no es una persona entera no cuenta. En Cataluña, 1,5, te faltan 2. Es mucha diferencia. Incluso a la hora de pedirlas. O sea, en el SEPE es un aplicativo, las y tal, y a los 2 días concedidas, la Generalitat de Cataluña te hace una inspección, te vienen a hablar, te piden documentos. Es como mucho más, pero bueno, es así. Cómo funciona. Es verdad que también tenemos muchos más datos de Generalitat de lo que está pasando y el SEPE no sabe nada ni nos da ningún dato de nada. O sea, si no cumples con la ley, ¿qué puede pasar? Os lo he dicho antes, no es impunitiva, pero hay sanciones. Cuando te lo pillan y no lo cumples, hay sanciones. Puede ir de los 300 euros hasta el 1.000.000 de euros. O sea, es muy amplio el de esto. Para que te hagan una multa muy grande, tienes que hacerlo muy mal, no querer hacer nada, no hacerles ni caso. Es decir, es casi imposible que te pongan la multa más grande. Normalmente las multas empiezan siendo una advertencia y te dan unos meses para corregir la situación sin multa. Si a los 6 meses no la has revertido, te multan y te dan otro tiempo. Es decir, es una ley que acompaña mucho. No te multan y te dicen hasta aquí hemos llegado, porque lo que quieren, o sea, y esto es por cosas, o sea, hemos hecho mucha fuerza a las entidades cuando se reformó esta ley. No queremos que multéis, queremos que contraten a personas. Entonces no pongamos muy difícil, o sea, no seáis muy malos en castigar mucho, no queremos que odien esta ley, queremos acompañar a que consigan contratar a personas. Entonces, como mínimo aquí en Cataluña es muy así, no es muy impunitiva. ¿Qué afecta? Que ahora cada vez más, cuando una empresa quiere presentarse a un concurso público o una empresa grande quiere contratarles, una de las exigencias es cumplir con la ley. Entonces ahora también estamos viendo que muchas empresas que antes, pues como no iban a concurso público, no necesitaban este requisito, pues pasaban de todo y ahora dicen, no, es que me da puntos. O sea, si quiero trabajar con Repsol, tengo que conseguir este punto, ¿no? Esto nos beneficia a entidades como nosotros y hace que la ley cada vez espero que vaya subiendo este porcentaje tan negativo que tenemos ahora. Y luego creo que es una ventaja competitiva a nivel de responsabilidad social. Si en la sociedad hay personas con discapacidad, pues tiene que haber personas con discapacidad en las empresas. O sea, al final las empresas son un fiel reflejo de la sociedad, o debería ser así. Básicamente es esto. Aquí he puesto, no sé, títulos y artículos donde están las cosas, pero
Vale, las bonificaciones y incentivos ya os lo he explicado antes. Para nosotros, o sea, la transformación ocurre cuando lo que os he dicho antes, la inclusión es por convicción, no por una obligación. Llevo 8 años y me ha demostrado, y en el 90% de los casos, si es por convicción sale bien y si no, no sale bien, al final sale mal. O porque, bueno, por muchas, o sea, tiene que estar convencido, sobre todo desde arriba, porque a veces los equipos quieren, pero desde arriba no lo ven claro, entonces si arriba no se ve claro, no pasa, y a la inversa, que el equipo directivo dice, sí, vamos a ello, pero si no trabajas con tus trabajadores, tampoco sale bien al final la inclusión. He puesto unos datos, creo que viene ahora ya, un poco para que veáis. O sea, el 71% de las... Estos no son datos de ahora ya, he cogido datos globales de estudios de muchos, porque si no, bueno, creo que más o menos seríamos en ese porcentaje, un poquito mejor. Pero el 71% de las que quieren tener una cultura inclusiva y se pone a trabajar temas del LGD, las consiguen muy pocas. Por esto, porque no trabajan todo lo que os he dicho antes. No solo es contratar, es trabajar la inclusión desde dentro, con formación, dándolos, acogiéndolos de verdad. El 44% de las personas con discapacidad no se sienten incluidas. Por eso, porque las tienen, ahí es un bullet que está allí, cumplo, check, pero no se sienten parte de. Pero bueno, hay un 60%, casi que sí. Un problema son los líderes, sobre todo los líderes de antes, más que los de ahora, o sea, las nuevas empresas o las empresas con gente ya, digo de nuestra edad, tengo 50, no sé qué años tenéis. No, es verdad, es diferente, o sea, están como mucho más proactivas y quieren hacerlo, pero las de antes, las antiguas, aquellas que yo llamo casposas, perdonad, pero las llamo así, no. Me hablan de, no es que los normales, aún me dicen estas palabras, o sea, muy fuerte. Pero bueno, ha cambiado mucho. Yo creo que ahora es un buen momento y se ha puesto muy de moda la diversidad de las empresas. Ahora ya se ha pasado al medio ambiente, ya esto es un check, ya lo tenemos, y están apostando por la diversidad a todos los niveles, no discapacidad, ¿eh? Personas, talento senior, bueno, tú sabes mucho más de esto que yo, Cintia. O sea, están muy involucradas. Generan más ingresos, según parece, o según los números que nos dicen. Luego es importante saber que el 80% de las discapacidades son invisibles, que no se ven. A nosotros nos pasa con los nuestros. O sea, si tienes síndrome de Down, se ve perfectamente, entonces tú ya tienes un cuidado especial con esas personas. Pero hay veces que tienen otra discapacidad intelectual. Tenemos que ser conscientes, o cuando vayamos a una cafetería, o sea, pensar que a lo mejor esa persona tiene una discapacidad que no se ve y hay que ayudarles a, bueno, porque nos ha pasado a todos. No se entera, ¿no? Es que a lo mejor hay que explicárselo o decírselo más lento, tener paciencia. Incluso hay empresas que dicen, no, si no se le nota mucho que no entre, porque yo quiero que se le vea. Bueno, chico, pero tenéis capacidad, puede hacer el trabajo. O sea, es una lucha que tenemos y luego muchas son sobrevenidas, o sea, nos puede pasar a todos, es así. Entonces, esto no nos toca hasta que nos toca. Entonces, si todos hacemos una cultura de incluir a las personas con discapacidad, pues yo creo que nos ayudaremos a nosotros mismos también. Lo que os he dicho antes, el 80% de las empresas en España con más de 50 trabajadores no cumplen el LGD. Estos son datos del 2023, porque no ha salido el estudio del 2024. Espero que el del 2024 sea mejor y el del 2025 mejor. Apunta que va mejor, pero todavía... Y también tenemos que el 70% de las personas con discapacidad en edad de trabajar hoy en día no tiene trabajo. Es muy alto el índice. Entonces, estos eran los datos para... No sé si queríais que entrara más en temas legales o no, o os parece bien el resumen que he hecho. Si queréis preguntar alguna cosa, si tenéis alguna duda... Bueno, antes de nada, ¿alguna curiosidad? Gracias. ¿Algo? Sí, yo he ido apuntando cositas a medida que ibas hablando. Ya te lo he dicho antes, agradecerte otra vez que hayas venido a arrojar luz en este tema del que muchas veces se conoce tan poco. Y yo a nivel de nuestros despachos profesionales, que sé que trabajáis con despachos profesionales, no solo como pueden ser los nuestros a nivel de notaría, sino también sé que habéis trabajado con algunos registros de la propiedad, habéis trabajado con despachos de abogados y en general actividades profesionales. Yo quería preguntaros cuál creéis que es el mayor obstáculo que os habéis encontrado a la hora de intentar hacer ese proceso de inclusión de una persona con discapacidad en los
los despachos, sobre todo para que nosotros también lo sepamos, porque a lo mejor es un problema del cual no somos conscientes. ¿Qué les digo? Es que claro, cada empresa es un mundo, pero como en general, lo primero que hay es muchos miedos. Muchos miedos. Hay miedo a, pues porque no se conoce y está claro, por eso digo que es muy importante hacer sensibilización y formación previa. Miedo a... hay una parte es números, es decir, yo tengo unos headcounts y si esta persona me cuenta como headcount y no me va a producir como una persona entera, no me sirve. Esto nos pasa. Pero quitando esta parte que es muy financiera y muy de reports y de números y de rendir cuentas, es el desconocimiento. El pensar, ¿qué va a hacer esta persona? Pues muchas cosas. Tenemos mucha gente trabajando, haciendo muy buenos trabajos en muchos sitios. Es que nos dejen explicarles, que nosotros a veces traemos gente de empresas ahora para que les conozcan y vean, o sea, que no se imaginen, o sea, a veces nos dicen que claro, si van a poner enfermos, no es que no son personas enfermas, son personas súper sanas, tienen discapacidad intelectual, eso no es una enfermedad, es una discapacidad. O sea, hay mucho desconocimiento, entonces trabajamos mucho eso. Es verdad que en nuestro caso, en nuestro perfil, siempre son personas que son auxiliares de, o sea, vale, tienen discapacidad intelectual, o sea, no pueden hacer según qué cosas. Pero dentro de la discapacidad intelectual hay de todo. O sea, tenemos personas que solo pueden trabajar, pues esto, en una cafetería, y tenemos TEAs que están metiendo datos en Salesforce y que están haciendo bases de datos y también. Es decir, que no se piensen que solo son personas con síndrome de Down, que también tenemos potentes, que dentro del síndrome de Down hay un montón de posibilidades. Y nosotros lo que hacemos desde ahora es buscarle el match, empresa-persona, donde puede brillar y donde puede aportar. Entonces yo creo que es un poco el desconocimiento. Si nos dejaran entrar a explicar, si conocieran, tendrían menos miedo. ¿Y cuánto tiempo necesitáis para saber si esa persona tiene perfil para formar parte de ese equipo de trabajo? Rapidísimo. Rapidísimo, ¿no? Sí, no, te cuento un poco cómo lo hacemos. No. Nosotros visitamos la empresa, entonces ahí ya vemos la cultura de empresa, el perfil, si son pues esto, gente seria, que no habla, hay gente... que todo esto es muy importante, el ambiente de la empresa. Luego, una persona nuestra, pues cuando se dice, pues sí, podemos hacer la inclusión, serían estas tareas, va a ver las tareas, hace el análisis, esto sí, esto no, adaptamos todo y entonces ya hablamos con nuestro programa laboral, con toda nuestra cantera de la gente que está esperando trabajo y por competencias y por perfil decimos, y por cómo es la persona, decimos, este es el match. Si dudamos, presentamos 2 candidatos, porque casi siempre presentamos una persona y ya está. Y como mucho tardamos 15 días en hacer esto. O sea que es muy rápido. 15 días en encontrar la persona. Sí, luego sí. no. Luego nosotros vamos durante el primer mes casi cada día a la empresa, luego 2 veces a la semana, luego, bueno, depende, las necesidades para que esa persona aprenda su función, adaptamos todo lo que haga falta, yo qué sé. Imagínate, no hay que controlar las fichas, que si hay que hacer esto, planificamos colores, adaptamos cognitivamente todo para que esa persona pueda hacer su trabajo autónomamente. ¿Y os habéis encontrado con que hay un margen de tiempo en el que desde el otro lado de la barrera, que somos nosotros, dicen es lo que esperaba o no es lo que esperaba? Normalmente tenemos, en Aura, también hablo de nuestra fundación, tenemos mucha suerte. Normalmente el match en el 90% funciona. Sí, ¿eh? Sí. Y luego, porque es verdad que al final... Algo bien estáis haciendo. Bueno, y el acompañarnos, al final estamos al lado vuestro, es decir, cualquier duda, cualquier cosa, hay un referente dentro de la empresa. Nosotros estamos siempre y aparecemos siempre. O sea, es decir, y pasan cosas como pasa con cualquier trabajador de la compañía. Sí, sí. Sí, es verdad que también cuando no está funcionando somos los primeros que lo detectamos porque estamos viendo que no funciona, entonces esta persona se retira de la empresa y se da la oportunidad a otra persona. A veces no sale bien o a veces la persona ha tenido, pues como nos pasa a todos, algo en su vida que le hace estar diferente y que no es el momento de seguir, pues se para esa contratación y no pasa nada. Tenemos gente que lleva 20 y pico años trabajando en una empresa y gente que va cambiando cada 3 años de empresa. Pues como las personas, hay gente que es culo inquieto y que a los 3 años se agobia del proyecto, ¿no? Y quiere cosas nuevas. Pues es un poco lo mismo. Pero siempre hay mucha comunicación. O sea, nunca llega a pasar de que una empresa nos diga, no puedo más. O sea, no pasa esto. Porque esto ya se para mucho antes. La persona tiene que hacer un trabajo real. Porque si no hace un trabajo real, no es inclusión. Esto es importante. No es poner personas allí para hacer check, tengo a alguien con discapacidad. O saca trabajo real a las personas, o si no, no tiene ningún sentido la inclusión. Sí, sí.
Porque si no, ya están los centros ocupacionales para que pues hoy hago 2 botellas y mañana hago 3 tapones. Sí, sí. Nuestras personas pueden hacer un buen trabajo y si no lo están haciendo, se para. Oye, pues muchísimas gracias, Sonia. Pero aquí comentaban algo de la reserva de AAG. Sí, tenemos una pregunta. Dicen Es que no que veo la esto. reserva de las administraciones dice que ha pasado el 10% para las personas con discapacidad. Y un 2% para DEI solo. Sí. Pues mira, sí te ha pasado al 10. Mira, este dato no lo tenía, pero es reserva, ¿eh? Ya. No quiere decir que los contraten, ¿eh? Lo que has comentado. Mira, tenemos preguntas en la audiencia. Bueno, Sonia, muchas gracias por tu exposición y la verdad es que, bueno, a mí me has convencido y además tengo la experiencia de Tomás que siempre me habla maravillas, así que hay que planteárselo. Entonces, bueno, una pregunta y una reflexión. Como la charla va dirigida fundamentalmente a notarios, yo sé que se habrán conectado más personas, pero sobre todo pues es una charla para notarios y por decir la práctica totalidad de las notarías no tienen más de 50 empleados. Claro, en nuestro sector lo que hay que intentar es que voluntariamente pues se llegue aquí. Entonces aquí, por lo que has expuesto y por lo que sé, hay 2 motivos fundamentales, que cada uno puede elegir los 2 o uno. Uno es tener el ADN de contratar y conseguir esas ventajas que decías en el ámbito laboral, ¿vale? Y luego hay otra ventaja que es las subvenciones, las ventajas fiscales y de seguridad social sobre todo. Entonces, sí que las hemos visto, pero no sé si las podríamos recordar para que la gente lo sepa y tire también por esa segunda vía, que está bien. Al final, el coste laboral, evidentemente, de un despacho baja, ¿no? Entonces, También aprovecho para... Igualmente esta presentación, si queréis enviarla, Ahí se puede enviar a todo el mundo. yo también quería decir que aprovechando que estamos aquí en el colegio, pues desde el colegio sí que se podría pues hacer pues una especie de nota, de informe, de decir, bueno, mira, estas son las ventajas. Con el permiso de la parte ponente siempre, si no os importa a nosotros las exposiciones que nos enviáis, Me lo he pasado, ¿no? después las colgamos también en nuestras intranet para que todo el mundo que, Sí. igual que puede seguir después en diferido este tipo de charlas, porque también puedan consultar vuestros trabajos si nos importa. Sí, ningún problema en colgarla y compartirla con quien haga falta. Perfecto. Pero básicamente, o sea, la seguridad social sale cero. O sea, Esto es importante, sí. Sale cero porque además en nuestro caso, sobre todo, no se contrata por 8 horas de trabajo. Normalmente son medias jornadas. Básicamente cero. Luego tienes, claro, si ya vas contratando más, vas teniendo ventajas, pues yo qué sé, si has conseguido superar la cuota de un año a otro, te van dando más bonificaciones. Si lo haces indefinido, también tienes, o sea, el temporal también tiene una bonificación, pero si lo haces indefinido sube la bonificación. La subvención hay que presentarse y es engorroso, una subvención, pero bueno, puedes acceder y te la dan, o sea, están ahí. Yo creo que hay muchos beneficios. Y es verdad lo que tú dices, yo cuando venía aquí ya me imaginaba, digo, no son empresas muy grandes, pero sí que es verdad que sois en nuestro perfil, una de las empresas que más pueden ayudar a personas con discapacidad intelectual, porque creo que aún tenéis, a lo mejor me estoy equivocando, mucho papel, mucho escaneo, mucha documentación que preparar. Hay muchas personas que en otras empresas ha desaparecido completamente. Estamos mucho enfocados a abogados, gestores, notarios, porque creemos que de auxiliar administrativo es un ámbito que todavía podemos... Por supuesto, cuando has dicho que hay empresas que están obligadas al cumplimiento, pero que se intentan excepcionar por lo complicado que es el trabajo, en una notaría, pues a lo mejor desde fuera se puede tener la impresión de que todo es complicadísimo y hay de todo. Entonces hay trabajos que no. Bueno, y además ahora tenemos aquí a Tomás que nos puede contar. Venga. Si tienes monopolizado el micro. No, yo por aportar mi granito de arena, porque maravillosa exposición de Sonia y la palabra convicción es fundamental. Coger a alguien por convicción. Luego, es verdad que encima tienes ayudas económicas y demás,
pero contar en 2 minutos mi caso, porque yo contraté a Lidia hace 7 años, un poco por empatía con el tema de la discapacidad, porque yo tengo una hija que es síndrome de Down, Lidia tiene otro tipo de discapacidad intelectual y a través de Aura me la formasteis, entró ella en la notaría y en su momento la cogí por empatía, pero es que hoy por hoy, después de 7 años, que yo empecé cogiendo la media jornada y ahora la tengo jornada completa desde hace ya unos 3 años, ahora los oficiales mayores me dicen que, vamos, que les ponga a cada una Lidia y vivirían felices y contentos y les resolvería todo, ¿no? ¿Por qué? Porque la notaría es verdad, como decías antes, tenemos multitud de tareas que puede desarrollar una persona con menos capacidad, porque lo que no quieren hacer los oficiales es lo que hacen ellas, que es, oye, los testimonios, las legitimaciones de firma, el poner en orden todos los días las escrituras que se han firmado y poner la montañita que el oficial no quiere hacer después. Son trabajos, luego se va a correos a llevar la documentación, al banco incluso a hacer ingresos, etc. Es decir, luego está el nivel de capacidad de cada uno. Pero son personas que las tareas rutinarias es que las bordan. Entonces, si encima le añades un aspecto emocional, porque entre todos los empleados se tiran los trastos entre sí, pero cuando aparece Lidia es como la que une, ¿no? Es lo mismo que pasa en mi familia. Sí. Mis hijos se pelean todos, pero cuando está Catalina de por medio es la que une a la familia. Y esto es así. Entonces, aquí pasa lo mismo. Vamos a cualquier celebración, cualquier comida y se vuelcan con ella, porque hace pensar mucho al trabajador que no tiene discapacidad. Oye, humaniza el trabajo, ¿no? Entiendes que no todo el mundo es perfecto, no todo el mundo va a sacar, pero es que ella saca un 10 en su trabajo y al final nos aporta mucho más ella que lo que esperábamos que íbamos a ser nosotros, que bueno soy, que le doy trabajo, no, es que es al revés. Entonces, yo animaría, bueno, al que quiera incluso venir a mi notaría, vamos, a conocer cómo funciona lo que hace, pero ya digo, llevo 7 años, el equipo entero está encantado con ella y nos quita un montón de faenas que los oficiales mayores no quieren hacer. Sí, esa es mi idea. Gracias. Este es un ejemplo top, claro. Nos hemos estudiado el bueno, ¿eh? El malo no. No, pero es verdad. Que lo sabrán también. Pero igual que con cualquiera, es decir, cuando hablamos de humanizar estas situaciones, la realidad, es decir, no es que un empleado pues salga mal, no sea lo que esperamos y tengamos que prescindir de él en un momento determinado porque tenga una discapacidad o no. Es decir, pasa con todos los demás. Exacto. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que hemos tenido que organizar la contratación de una persona, se ha cogido, no ha funcionado y se le ha tenido que dar, bueno, se le ha tenido que enseñar la salida, por así decirlo? Pero esto aún es más fácil porque lo hacemos nosotros, es decir, no lo hacéis solos, hablamos con la familia, o sea, nosotros somos el puente, o sea, lo que os hace fácil que no sea pero que al final es lo que dice él, hay que probarlo. Yo siempre cuando una empresa tiene miedo digo, pruébalo, pruébalo, lánzate, pruébalo y de aquí 6 meses hablamos. Y luego es lo que dice, no es que, ostras, es que ha sido al revés, más lo que he recibido que lo que estamos... Y esto nos lo dicen mucho. También es verdad que tenemos casos que dicen, no puedo más, no pasa nada, lo paramos y ya está, porque es así. La gente conectada os está agradeciendo muchísimo la presentación y os está agradeciendo todo el trabajo que hacéis, que lo sepáis. Muy bien, a ver si nos salen contratos de estas charlas. Bueno, pues si no hay más preguntas, lo dejaríamos aquí, otra vez agradeciendo... perdón. Mira, somos Aura Fundación, ahí tenemos una web, aquí sale, creo que he puesto mi email al final también, o sea, me podéis escribir a mí, soy sonia@aurafundación.org, pero aunque escribáis al info, también lo recibiré yo, porque me gusta canalizar todo. Es decir, podéis, o llamando por teléfono, y os invito a que vengáis un día a algún grupo, si queréis, a conocer a Aura. Y a conocer a nuestros chicos, podemos montar una dinámica y en vez de estar aquí, os lo explican ellos. Pues muchísimas gracias. Yo creo que será más... Mucho de vosotros. Ojalá.